Empieza ya mismo el curso político, es decir, el 1 de septiembre, aunque se podría decir que ha empezado ya porque Pedro Sánchez ha vuelto de vacaciones, aunque eso sí las ha prolongado con apariencia de trabajo en Hispanoamérica durante unos días más. Pero bueno, del 1 de septiembre no se libra nadie, menos yo, que estoy aquí la mar de a gusto en el Valle Alto del Neckar. Lo escucháis de fondo. Parezco un aristócrata alemán del siglo XVIII paseando por Baden-Baden. No estoy paseando, me estoy tomando un café muy rico, por cierto. Y a raíz de lo que he venido leyendo a lo largo de los 2 últimos días, porque yo no descanso ni en vacaciones, solo faltaba, para mí no hay vacaciones, alguien tiene que hacer este trabajo. Ya sabéis que os leo yo estas cosas, me encargo de procesarlas y luego ya os las cuento o en la Contracrónica o aquí en la Contra. Bien, pues he estado echando un vistazo a todos los desafíos que tiene Pedro Sánchez por delante, que son unos cuantos de aquí al año próximo. Dentro de aproximadamente un año ya habremos entrado en circunstancias normales, es decir, si las elecciones son en octubre, noviembre del año pasado, habremos entrado ya en la precampaña electoral para las generales y, por supuesto, se habrán celebrado ya las elecciones municipales y autonómicas. Se celebran estas elecciones el 28 de mayo, el último domingo de mayo, como se hace cada 4 años, y se van a renovar todos los ayuntamientos y además los parlamentos de 13 comunidades autónomas, si mal no recuerdo, sí creo que son 13, algunas importantes como la de Madrid, por ejemplo. En Madrid hubo elecciones en 2021, pero por una cuestión del Estatuto de Autonomía tiene que volver a verlas ahora otra vez. Entiendo yo que se presentará de nuevo Isabel Díaz Ayuso, aunque no tengo claro que se vaya a presentar otra vez Gabilondo, después del golpe severo que se dio en mayo del año pasado. Si nos vamos a las encuestas, una de las cosas que encontramos es que el CIS daba hace pues un mes y pico, en el mes de julio, daba la victoria al Partido Popular. Por primera vez el CIS, otras encuestadoras se lo habían dado ya tiempo antes, pero el CIS, es decir, la agencia de Tezanos, nunca mejor dicho, porque este hombre la ha convertido en una extensión de sí mismo, extensión de su partido, es decir, del Partido Socialista. Tezanos no es nuevo, yo llevo oyendo hablar de él pues desde tiempos de Felipe González, vamos, de hecho tiene la edad de Felipe González, era uno de los sociólogos de cabecera de Felipe y de Guerra hace ya de esto muchos años. Bien, pues el CIS de Tezanos daba en julio la victoria al PP. Por supuesto, saltaron todas las alarmas y no era para menos, porque si el CIS dice eso, pues os podéis imaginar, ¿no? Si el CIS dice que si Tezanos dice que puede ganar el Partido Popular, un tipo que en todas las elecciones, sin descanso además, en todas las que se han celebrado desde 2018, venía dando al PSOE unos resultados muy por encima de los que luego ha obtenido, pues si está dando ya la victoria al PP, pues la cosa tiene que estar francamente malita. Así que Sánchez lo decidió hace 2 días, vamos, yo me enteré, lo leí regocijado como siempre con todas estas cosas y no pude esbozar una sonrisa, porque me parece a mí que este esfuerzo no le va a servir para gran cosa. Va a hacer una gira a lo largo de los próximos días para reconectar con el electorado. La gira va a ser por toda España y la idea que tiene es ir explicando a su público que le queda, y tiene que ser numeroso en función de lo que nos dicen las encuestas, es decir, de varios millones de personas, les va a explicar sus logros. Él evidentemente no se lo quiere explicar solo a sus votantes, a esos ya los tiene. Quiere que votantes de otros partidos le voten a él, o gente que está sobre todo en la indecisión, que se ha pasado o que puede terminar pasándose dentro de unos meses a la abstención. Bien, pues quiere explicarle lo bien que lo ha hecho en estos últimos 4 años, porque son 4 años ya, 4 años y pico los que lleva Pedro Sánchez en el gobierno, y les quiere decir que gracias a él pues son hoy casi mejores personas de lo que eran en el año 2018. Esta gira comenzará, el día 3 de septiembre en Sevilla, vamos, dentro de muy pocos días, y le seguirán luego, según he leído, 30 eventos más por todo el país. Vamos, que le da casi para visitar no todas las capitales de provincia, pero sí una buena parte de ellas. Los ministros se dejarán ver también, se dejarán ver por los electores en un centenar de actos, una cosa así, vamos, una barbaridad, que van a ir haciendo también por toda España. Va a ser todo un road trip que van a dar Sánchez y sus ministros para convencernos de que, a pesar de todo lo malo, que han sido unas cuantas cosas, especialmente en los últimos 2 años, desde que empezó la pandemia,
pues a pesar de todo lo malo merece la pena seguir confiando en ellos. Es muy posible, eso sí, habida cuenta del histórico de apariciones de Pedro Sánchez en público, que les abucheen, tanto a Pedro Sánchez como a sus ministros, pero claro, no les queda otra. Digo que es muy posible porque es que le han abucheado varias veces ya en distintas partes de España, así que lo previsible es que le vuelvan a abuchear si se presenta a pecho descubierto, es decir, sin la debida protección y sin que le organicen muy bien las visitas para evitar los abucheadores. Pues muy posible que lo que veamos es, ¿cuánto iban a ser? 30, ¿no? He dicho antes, pues 30 abucheos, y si no 30, 25, tiene un montón de ellos. Es posible que no veamos ninguna porque en el PSOE ya lo saben, en el gobierno también lo saben, y es probable que se rodee pues de un cinturón de seguridad propio de los Rolling Stones o de algún grupo de rock para evitar que los fans se acerquen más de la cuenta. En este caso no serían precisamente los fans. Es posible que recuperen algún voto, digo es posible, que lo mismo lo pierden, porque estos tipos están gafados, como bien sabéis, son gafes de hecho. Pedro Sánchez es gafe, desde que llegó al poder en España, como por arte de Birli Birloque, todo ha empezado a ir mal. Es cierto que una parte de las cosas que han empezado a ir mal no son atribuibles a él, como por ejemplo el COVID, pero otras sí que son directamente atribuibles a él. Así que es posible que lo ganen o que lo pierdan. Pero vamos, lo gane o lo pierda, pongamos por caso que gana, qué sé yo, 100 votos de 100 personas que realmente se habían pensado pasar a la abstención y que después de ver a su Pedro en un mitin dicen, pues ya estoy convencido de nuevo, ya le voy a votar porque es lo mejor que podemos hacer. Bien, en ese caso recuperaría 100 votantes, pero eso no le va a resolver la papeleta que tiene por delante, que es una papeleta francamente complicada. Para ganar en las elecciones de mayo y luego posteriormente en las generales, que no sabemos cuándo van a ser, podría suceder que fuesen octubre-noviembre, como decía antes, podría suceder también que fuesen coincidiendo con las municipales y las autonómicas, es decir, el 28 de mayo, esto es un run que se oye desde hace ya bastantes meses, no lo sé hasta qué punto será cierto, pero bueno, es un rumor y estoy seguro que los estrategas electorales de Moncloa lo han barajado en más de una ocasión. Bien, pues hasta que lleguen estas elecciones, ya digo, mayo, vamos a ponernos en mayo, pero bueno, si que lo queremos alargar hasta octubre, noviembre también nos vale. Bien, por delante tiene Sánchez y sus ministros, pero sobre todo Sánchez. Los ministros, como bien sabéis, para Pedro Sánchez son unos expendables, unos prescindibles, a la vista de cómo los ha ido sacrificando uno tras otro desde que llegó al poder. Es un killer este tío, mucho más de lo que pensábamos. Bien, pues tiene un montón de, unos cuantos bajíos peligrosísimos que atravesar. El primero de ellos son los presupuestos. Esto es un gobernante que tiene que gobernar con 120 escaños en el Congreso de los Diputados, habida cuenta de que la mayoría absoluta son 176 y que sus socios de gobierno solo le hacen llegar a 155, que se queda 21 votos de la mayoría absoluta, pues lo normal es que se encuentre todos los años con problemas, y así ha sido. Desde el principio, desde 2018, está con problemas para pasar los presupuestos y tiene que ir haciendo concesiones, no ya a sus socios de gobierno, que a esos ya les hizo muchas concesiones metiéndolos en el gobierno y dándoles ministerios, sino a los socios de ocasión, ya sabéis, las Esquerras Republicanas, los Bildus, los PNVs y demás, lo que era el grupo de la moción de censura. En el caso de que no salgan, es decir, de que se cierren en banda, que es posible que se cierren en banda porque todos temen a asociarse a Pedro Sánchez. A fin de cuentas es un tipo que está muy desgastado y es lógico que los de Esquerra digan, oye, que esto lo podemos terminar pagando en las municipales, que van a ser en toda Cataluña, o los del PNV, sin ir más lejos, hasta los de Podemos podrían presentarle algún que otro problema. Bien, en ese caso siempre le queda el recurso de prorrogar los que hay, ya está, pero eso sí, eso le dejaría todavía más tocado. Ese sería el primer bajío. El segundo es la inflación que está machacando los presupuestos, pero esta vez no los del Estado. Los del Estado los está haciendo todavía más abundantes. La inflación está machacando los presupuestos familiares. Como bien sabemos, está casi en el 11%, en el 10,8%, y no se espera que baje mucho de aquí al año próximo. En el mejor de los casos, ya digo, en el caso de que empiece a bajar ahora, en el mes de septiembre, que ya lo dudo, pero bueno, en el caso de que empiece a bajar será poquito a poquito,
La inflación, una vez se ha desatado ese monstruo, volverla a enjaular es realmente complicado. No pasas de un 10,8 a un 2. Puedes pasar del 10,8 al 2, pero te va a llevar, en el mejor de los casos, muchos meses, no menos de un año. Así que en el caso de que vaya recortando un poquito la inflación, pues empezará a notar de aquí a más o menos las elecciones. Pero claro, entre medias habrá ido con todo el desgaste. Además, lo de la inflación no depende solo de él, depende también del Banco Central Europeo. No olvidemos que España no tiene moneda propia, se paga en euros, como aquí, como en Alemania, y depende de una presidenta, una gobernadora que está también en Alemania, en Frankfurt. Así que eso no depende de él, depende de otras cosas. Por ejemplo, que no se desmadre el tema de la energía, y ahí pues parece ser que tampoco tiene mucha mano. No se niega a eliminar por completo impuestos en la gasolina, en el gas y demás, como han hecho en otros países. Así que junto a la inflación tenemos una inflación particular muy acusada en los precios energéticos. Se avecina el invierno y bueno, lo vamos a empezar a notar seriamente, pues tan pronto como finales de octubre, principios de noviembre, que es cuando en España empieza a hacer frío, por lo menos en las partes de España en las que hace frío. Madrid, sin ir más lejos, y todo lo que hay de Madrid para arriba, pues a partir de noviembre ya uno tiene que poner la calefacción, porque no le queda otro remedio si no quiere morirse de congelado, ¿no? Bien, ese será el segundo bajío. El tercero es Bruselas. Sí, Bruselas. En Bruselas no se terminan de fiar de Sánchez, y sobre todo no se terminan de fiar de su adición al gasto y de que miente más que habla. Le van calando, o le han calado ya, y se temen que por ganar las elecciones o por no perderlas, por un resultado humillante en el mes de mayo, las municipales y regionales, pues en fin, se desmadre y dispare todavía más el déficit de lo que ya lo está, ¿no? Le tienen bajo control de una manera muy bruseliana, es decir, sin armar mucho ruido, pero no se terminan de fiar ni de él ni de su ministra de Economía, de Nadia Calviño. El cuarto bajío sería Argelia. Tiene que recomponer la relación con los argelinos, ahí sí que no le queda más remedio, habida cuenta de cómo está el panorama con el gas y con la guerra en Ucrania. De hecho, Mario Draghi, que está ya de salida, y Macron, que está de reentrada porque ha ganado hace poco las elecciones presidenciales, ya han cerrado buenos acuerdos con los argelinos. A Sánchez ni se le espera en Argel. Macron, de hecho, creo que fue la semana pasada, estuvo en Argel, fue personalmente allí con su avión presidencial. Ya sabéis que el presidente de Francia tiene un aire casi monárquico. De hecho, los franceses, después de tantas repúblicas y tantas historias, al final lo que se decidieron ya con la Quinta República fue por tener un monarca elegible, un poco como los Estados Unidos. Bueno, pues se presentó allí con toda la pompa y la circunstancia. Se entienden además en el mismo idioma, los argelinos hablan todos francés, y no deja de ser una excolonia, lo cual pues tiene, digamos, un trato más cercano, muchísimo más cercano. Los italianos están conectados con Argelia por un gasoducto, el Transmed, y lo mismo, tienen acceso directo a esos yacimientos de Hassi R'Mel, que es de donde, en el corazón mismo del desierto del Sáhara, que es de donde salen el gasoducto que viene para España, los dos, el Magreb Europa, que está cerrado desde octubre del año pasado, y el Medgas, que va de Orán a Almería, y que está enviando gas, pero mucho menos de lo que debería estar enviando, teniendo en cuenta que hay una escasez de gas considerable, que hay una escasez de metaneros, como os contaba la semana pasada en la contracrónica. Pues llevarse bien con Argelia es algo estratégico, diría yo. Pero bueno, este hombre, ya sabéis que decidió que era mejor estar a buenas con Marruecos. Hace unos meses armó la que armó, y ahora pues no tenemos muy claro de cuánto gas podremos disponer proveniente de Argelia y a qué precio. El quinto bajío sería la justicia, de lo que se habla bastante, y se habla mucho porque además a Sánchez y sus muchachos les gusta hablar de este tema. Antes de irse de vacaciones, el gobierno logró aprobar en el Congreso, pero además una cosa express, lo hizo justo antes de que este hombre se nos fuese a Lanzarote, una reforma de la ley del Poder Judicial para renovar un tercio del Tribunal Constitucional sin esperar al PP. Esto lo sabemos porque sucedió hace un mes, pero se está encontrando con que los candidatos le están rechazando los cargos que se les ofrecen, que son una manzana envenenada. Con el Consejo General del Poder Judicial pasa algo parecido. Podemos presiona para hacer una reforma que permita rebajar la mayoría de 3/5, que es
imperativa ahora mismo para la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y así ya de paso pues eliminar a Feijóo de la ecuación. Bien, Sánchez esto ya lo intentó, no es nuevo, lo intentó hace ya, pues va para 2 años, lo intentó a comienzos del año 2021 y la Unión Europea le paró los pies. Pues no sé si os acordáis, pero parecía que lo que hacían en Polonia o en Hungría era malísimo, pero si lo hacía él en España y entonces no era tan malo, lo de controlar y chulear a los jueces. Que los políticos en España controlen y chuleen a los jueces y los elijan, yo no estoy de acuerdo con eso, deberían como poder autónomo elegirse a sí mismo, pero bueno, no es el tema de la contra de hoy. El sexto bajío, creo que era el sexto, el anterior era el quinto, creo que era el quinto, me he perdido, da igual, llevadme vosotros la cuenta. Bueno, el sexto bajío son la gran cantidad de leyes que quiere aprobar, de muy poco tiempo, en unos meses. Tenemos, pues voy a hablar de memoria, pero tenemos la ley de la vivienda, tenemos la ley del aborto, tenemos, bueno, tiene que aprobar también con una ley el impuesto a la banca y a las empresas energéticas que anunció a bombo y platillo hace mes y pico. Quiere aprobar la ley de empleo, que es uno de los caramelos de su ministra, de Yolanda Díaz. Quiere aprobar la ley de universidades también. Quiere aprobar la ley esta de la seguridad nacional. Quiere aprobar la nueva ley de la información clasificada que va a dejar pues la libertad de expresión, como os contaba en a la contra de hace unos días, la va a dejar completamente demolida. En fin, todo eso lo quiere aprobar y seguramente me dejo unas cuantas. El problema con estas leyes es que con cada una de ellas va a necesitar chalanear en el Congreso con sus socios. Unos le dirán que sí, otros le dirán que no, y aquí lo que le aprieta es el tiempo, que se le va acabando. Luego el séptimo bajío, ya lo he tratado aquí, no sé si aquí o en los cortos, es el tema este creo que en los cortos, el indulto a Griñán. Algo que, como ya comentaba, devastará al PSOE y le devastará a él mismo. Está, como os decía antes, muy desgastado y eso le desgastará todavía más. A ver, que haya hecho un hombre que ha hecho de la lucha contra la corrupción su gran recurso político, su gran capital político. No olvidemos que Pedro Sánchez llegó al poder en aquella moción de censura en mayo de 2018, cabalgando sobre un caso de corrupción, el de Gürtel, que acababa de salir la sentencia. Bien, pues podría despedirse indultando a uno de los responsables del mayor caso de corrupción política de toda la historia de España, al menos desde el volumen del dinero público distraído. Así que eso, no sé, a ver, los que van a sus mítines, por supuesto, se van a creer lo que les digan, pero no tengo yo tan claro que el votante común y corriente termine de entenderlo del todo, que es el indulte. Ya tuvo que dejarse muchos pelos en la gatera con el indulto a los independentistas, pero bueno, estos al menos habían pasado ya unos cuantos años a la sombra, ¿no? Pero es que nada, ni siquiera va a ingresar si le concede el indulto. Bien, pues todo esto lo tiene que hacer en muy poquito tiempo, como os decía. Lo tiene que hacer en un año, o bueno, o menos, porque como os decía antes, el 28 de mayo hay elecciones. El 28 de mayo del año próximo está cerquísima. Claro, ahora lo vemos desde el final de verano y nos parece que la primavera del año próximo está lejos. No, no lo está. Está lejos para un niño pequeño, pero no para un adulto. Es decir, nos ponemos son nada. A la que nos demos cuenta ya nos hemos plantado de nuevo ahí. Y ya sabéis que las elecciones municipales del año que viene van a ser muy decisivas en todos los ámbitos, por lo que se empezará el movimiento mucho antes, tan pronto como en febrero o marzo. Bien, estas elecciones lo van a cambiar todo. Yo no tengo ni idea cómo saldrán, hasta qué punto el PSOE se despeñará, que lo mismo no lo hace. De nuevo, hay que siempre ser cauto con esto y no ir de adivino. Pero pase lo que pase, lo va a cambiar y va a condicionar de manera dramática lo que suceda en las elecciones siguientes. Entre tanto, no sé si he dicho 7 u 8 bajíos, me he vuelto a perder, pero esto es lo que tiene que atravesar Pedro Sánchez y este gobierno antes de llegar al momento decisivo, que como comentaba antes, creo que es el 28 de mayo, son muy pocos meses, el tiempo un embarazo, como aquel que dicen, y tiene que superar un montón de problemas, un montón de puertos de montaña, y ya sabéis, como apurando el símil ciclista, podría ser que en uno de ellos agarrase una pájara, quizá en el primero o en el segundo, y ya no pudiese ascender en ninguno más. Bien, pues os dejo esta reflexión,
para que empecemos todos el curso político, al menos con las cosas claras. Entre tanto, me despido de todos vosotros. Hasta el próximo A la Contra.